Bienvenidos a un nuevo mensaje de CSO. Bueno, quiero en esta mañana compartir algo, como todo lo que dice la Biblia, algo muy importante. El tema que voy a compartir hoy es las primeras palabras que decimos o que hablamos, cuentan para bien o para mal. Y vamos a leer ahí en el texto de Romanos 2, vamos en el versículo 2 nada más. Romanos 8:2. Había puesto el 1, pero creo que lo leeremos nada más. Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué habla este versículo? Está hablando San Pablo de dos leyes: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. Una ley, aunque no queramos, nos obliga a obedecer, queramos o no queramos. San Pablo, cuando habla de esto, él vivió bajo la ley hasta su conversión. Era un hombre honorable, justo respecto a la ley, pero él cuenta que había debilidad en su carne. Y toda persona que no ha nacido de nuevo es un esclavo del pecado. No todos los niños que nacen ya son condenados porque ya son pecadores, pero llega un momento en que los niños empiezan a cometer pecados, porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. Pero los niños, cuando mueren pequeños, ellos no se van al purgatorio o al limbo. Ellos van a la presencia de Dios. El Señor Jesucristo dijo de los niños: porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando menos, yo creo que tengo dos con el Señor: mi primogénito y otra niña también, que abortó mi esposa. Pero están con el Señor, ellos no se han perdido. Y un día los reconoceremos, no sé cómo, pero los reconoceremos. Así que toda persona instruida en las Sagradas Escrituras, o bien como nos enseñaron, perdónenme la expresión, mediocremente en la Iglesia Católica, no nos enseñaron la Biblia. Por eso yo he estado orando: Señor, que se empiece a predicar tu palabra en las iglesias católicas, que los sacerdotes empiecen a enseñar tu palabra. Porque a mí, en mi caso, fue la palabra de Dios la que golpeó mi vida por años, 6 años cuando menos, con la anciana esa Ancina, dice la palabra, me citaba la Biblia, nunca me dio un estudio, pero fue la palabra la que quebrantó mi corazón, hasta que en el año 64, después de 6 años, fue ese congreso, y fue cuando yo hice mi decisión de entregar mi vida al Señor. Hay muchos que, como San Pablo, están instruidos en las Sagradas Escrituras, pero no han entregado su vida al Señor. Hace unas 2 semanas, Jere me decía de que dicen: recibe la salvación. ¿Se acuerdan de alguien que se ganó 50 pesos? Por ahí está. Pero hay otro que dijo: entrégame todo. Y a veces muchos de los que inclusive están en las iglesias no han entregado su vida al Señor. No lo han entregado, y por eso no pueden disfrutar la vida abundante que Dios dice que tendríamos. Muchos que están en las iglesias no están viviendo victoriosamente. Hoy en las iglesias hay personas
que reconocen la justicia, la pureza y la excelencia del Evangelio de Cristo, pero debido a que no han experimentado la gracia regeneradora de Cristo, se hallan esclavos del pecado. Todo esfuerzo propio de una persona por llevar una vida libre de la esclavitud al pecado y a la inmoralidad será inútil si no se ha experimentado de veras el nuevo nacimiento, o sea, la reconciliación con Dios, la redención del poder de Satanás y la transformación que se efectúa al llegar a ser una nueva criatura en Cristo, llevando una vida nueva en el Espíritu. Muchos que hasta se han bautizado en algún lugar, pero viven en tantos pecados. Y no importa que sepan la Biblia, como Pablo que conocía la ley, pero él decía que era esclavo del pecado, hasta que llegó el momento en que persiguiendo a los cristianos rumbo a Damasco, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y fue allí donde tuvo un encuentro con Dios y él entregó su vida a él. Y muchos que conocen la Biblia viven mal. ¿Por qué? Porque no se han entregado de corazón al Señor. Señor, aquí está mi vida. Perdónenme que yo repita esto y lo repetiré constantemente. Son frases que yo le dije a Dios cuando yo estaba en cosas grandes, mejor que mis amigos caritas. Un viaje a diferentes países llevando teatro mexicano. El segundo de los amarrados era su servidor. Estando trabajando con Bellas Artes, estando haciendo el Cristo, trabajando en radionovelas, en tantas cosas. La Embajada de Israel y el Consejo Nacional de Turismo que presidía el licenciado Miguel Alemán, que había sido presidente, iban a pagar gastos para ese viaje a diferentes países llevando teatro mexicano. La obra cumbre era Moctezuma II, yo iba a ser uno de los personajes de esa obra de teatro. Una mujer colombiana escultural iba a ser la Malinche. Todo eso se quedó, no me importó. Cuando yo le dije, Señor, te entrego mi vida en ese congreso, pase lo que pase, cueste lo que cueste, suceda lo que suceda, se pierda lo que se pierda, se enoje quien se enoje, no se me ha olvidado eso y lo dejé todo, no fui un insensato, no fui un loco. Alguno de mis amigos, cuando yo testificaba ya a los pocos semanas de haber entregado mi vida al Señor, se quedó pensando, dijo, pobre Fidel, el teatro lo dejó loco, estaba más cuerdo que nunca. Pero si usted conoce la Biblia y hasta la ha enseñado a algunos y vive en inmoralidades, en pecados, en tantas cosas, no ha entregado su vida al Señor. Y no le eche la culpa a Dios que las cosas no salen como usted las quiere. Y yo voy al tema. Sus primeras palabras cuentan para bien o para mal. Aquí San Pablo, ya convertido, ya lleno del Espíritu Santo, escribe esto como varias de sus cartas. Hay dos leyes, la ley del Espíritu de vida y la ley del pecado y de la muerte. Y estas no operan de manera automática. Estas deben ser o son activadas por la persona. Así con cuidadito, no se vayan a caer. Se le atravesó un escalón. No lo vieron, ¿verdad? Yo sí lo vi. Cuando una circunstancia inesperada los golpea, alguna situación difícil, algún diagnóstico, ¿cuáles son sus primeras palabras como cristiano o como cristiana? Usted necesita saber la respuesta a esa pregunta, pues sus primeras palabras son muy importantes. ¿Me está escuchando? Estas le abren paso a las leyes espirituales que se activarán. Ya he hablado de las dos leyes espirituales, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. Lo que usted hable, lo que usted diga cuando esté en una situación difícil, cualquiera que sea, o algún diagnóstico del médico,
¿Qué ley va usted a activar? Usted tiene que tener cuidado de sus primeras palabras. Sus palabras le abren paso a las leyes espirituales que se activarán, ya sea que permitan que se active la ley del pecado y de la muerte o la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Al momento en que esas dos leyes entran en acción, a menos que usted haga algo para detenerlas, estas seguirán funcionando hasta dar el resultado final. Con lo que hablamos, a veces activamos leyes, la ley del pecado o la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Como cristianos estoy hablando. Como cristianos estoy hablando. Vamos a poner un ejemplo. La ley de la gravedad. ¿Cuántos saben de la ley de la gravedad? Todos nos lo enseñaron. Si estamos de pie, usted y yo, y estamos sobre el piso, es por esa ley de la gravedad, aunque el planeta se está moviendo y tiene mucho movimiento la Tierra, nuestros pies están sobre la tierra, ¿no es cierto? Pero también hay otra ley, le dicen la ley de la sustentación. Para entender todo esto, medite acerca de la ley de la gravedad. Usted vive bajo su influencia todo el tiempo. Esta obra de manera constante en su vida y alrededor suyo. He dicho a causa del movimiento del planeta y de que la Tierra siempre está en movimiento, la gravedad funciona de manera automática, llevando a cabo su cometido, es decir, mantener los pies suyos sobre la tierra. Sin embargo, ¿cuántos se han subido a un avión? ¿Cuántos se han subido a un avión? Si no, váyanse estos días a Huatulco en un avión, les doy permiso, o a Cancún, o a donde sea, donde ustedes quieran ir. Y va usted a ver otra ley que utiliza el avión, la ley de la sustentación. Cuando usted está aquí en la tierra, sus pies están sobre ella. Y si usted dice, no, yo puedo volar como los pájaros, y se echa de la torre de alguna de las estaciones de radio, y se echa allí, ¿cómo lo van a recoger? Con cuchara. Porque está violando una ley, la ley de la gravedad. Pero cuando usted se sube a un avión, esta ley se rompe o se neutraliza. Usted es libre de volar de una ciudad a otra ciudad, de un país a otro país, porque la ley que utiliza el avión rompe con la ley de la gravedad. Y eso lo sabemos. Así que entonces, esa ley la utiliza los aviones. Así que las leyes espirituales funcionan de la misma manera. La ley del pecado y de la muerte, al igual que la de la gravedad, funciona en este mundo. Está funcionando sobre todo ser humano. Y escúchame bien, aún muchas veces sobre los cristianos o cristianas. A causa de la influencia del enemigo que es Satanás, esta ley del pecado y de la muerte ejerce una fuerte presión con las tinieblas y la maldición. Y fuera de Jesús, el efecto de esta ley es ineludible. Nadie puede batallar con eso. Vemos a grandes personajes que se mueren. Y muchas veces yo he dicho, Señor, si te conocieron, se van contigo, pero si no, esperar el juicio. Y no importa qué tan grandes personajes hayan sido. Por eso usted y yo tenemos que compartirles la palabra de Dios cuando Dios nos presente la oportunidad. Perdónenme, he estado deseando hablar con funcionarios, como lo he hecho muchas veces, compartirles la palabra. Compartirles la palabra. Si usted tiene la oportunidad, aunque no sean funcionarios, usted compártale a los demás la palabra.
Porque la palabra de Dios fue la que transformó mi vida, me convenció de pecado, de justicia y de juicio en ese congreso. Y vuelvo a repetir, hay quienes conocen ya la Biblia y viven en sus pecados, como les dé la gana. Tengan cuidado, porque usted está violando la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y está exponiéndose a que Satanás lo mate. Y no es una maldición, porque el ladrón no viene sino ¿qué? Para hurtar, matar y destruir. Satanás no se anda con tiento. Él está deseando matar a cada uno de los seres humanos. Así que entonces, a causa de la influencia del enemigo, esta ley del pecado y de la muerte ejerce una fuerte presión con las tinieblas y la maldición. Y fuera de Jesús el efecto de esa ley es ineludible. Pero gracias a Dios, como creyentes no estamos fuera de Jesús. Estamos en Él, y en Romanos 8:2 leemos: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No he sido perfecto, hemos tenido que aprender a dar los primeros pasos en la vida cristiana, hasta que vamos caminando, hasta que vamos corriendo, hasta que hacemos tantas cosas. Pero hay un poder cuando nosotros nos entregamos al Señor de verdad y decimos: hasta aquí con el pecado. Yo no necesito repetir tantas cosas, pero ¿saben lo que es vivir en un ambiente fétido como era del arte de tantas cosas que se ven? Ahora está todo corrompido. Era tremendo, y cómo de un tiempo para otro cambió mi vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Pero porque yo quise. Si usted dice: ya que es el pastor, como ya está viejo, ya, pero yo le voy a seguir dando vuelo a la hilacha. Ándale a ver hasta dónde se te rompe la hilacha. ¿Sí conocen la hilacha? ¿No conocen la hilacha? Pues la pachanga, y órale, y una, y otra, y cruzadito, y todo eso. Ándale, síguele. Pero nunca me acusarás en la eternidad de que yo no te advertí. ¿Tú quieres? Dios ni siquiera te va a estorbar, porque te ha dado libre albedrío. Si tú quieres seguir viviendo como te dé la gana, ¿quién te lo impedirá? La esposa no puede, los hijos tampoco, menos el pastor, ni Dios. Pero en aquel día no le podrás decir: Señor, es que yo fui a convivencia muchas veces, yo estuve ahí, pero pues mira dónde estoy ahora, déjame pasar al otro lado. No se puede. Los que están del otro lado no pueden pasar acá. Le dijo a Abraham, al rico. ¿Abraham? ¿Quién? Abraham. No Abraham, Abraham. Porque antes se llamaba Abraham, hacía secas, pero después, padre de multitudes, Abraham. Así que dice: no se puede. Los que están del otro no pueden pasar aquí ni de aquí para allá, y además hay una grande cima. Perdónenme con el debido respeto, debemos guardar recuerdos buenos para los nuestros, los que ya partieron de este mundo, pero ellos ya no vienen. Ya no vienen, porque ni en la eternidad pueden pasar de un lugar a otro, menos venir a este mundo. Lo digo con respeto. Yo tengo a mis padres, tengo a mis suegros, tengo a mi primogénito y a otra niña. Tengo a mis hermanos, algunas hermanas que han muerto, pero ellos ya no vienen. Ya no vienen. Lo que se pone en la mesa en muchos lugares, y ojalá que los cristianos aprendan esto, es para los muertos, pero de hambre. Sí, ¿verdad? Les conté de mi concuño que ya está con el Señor también, Isaac Manzano.
Dice que cuando eran pequeños sus padres no eran cristianos y llenaban la mesa de todo, de frutas y de todo. Pero en la noche salían los muchachos de su cuarto cuando ya los padres estaban dormidos en la oscuridad y se llevaban la fruta a sus cuartos a comer. Y un día esperaron que sus padres se durmieran y salió uno de un lugar en la oscuridad y salió el otro. Y cuando estaban poniendo las manos sobre la mesa, sintió la mano del otro y dice, ¡ay! Y los descubrieron, porque se encontraron allí dos muertos de hambre. Y los descubrieron, y no sé cómo les iría, pero eso no me contaba. Así que entonces, como creyentes, no estamos fuera de Jesús y estamos en Él. Y en Romanos 8:2 leemos: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Podemos decir, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No obstante, así como la ley de la sustentación obra de manera automática, tampoco la ley de la vida, la ley del Espíritu de vida, esta debe activarse. Y nosotros ya como creyentes escogemos ponerla a funcionar al declarar palabras de vida, debido a que la muerte y la vida están en poder de la lengua, dice Proverbios 18:21. ¿Saben a dónde los cristianos tienen las peores derrotas? En lo que hablan. Hablan con torpeza, hablan con descuido. No están llenos de la palabra de Dios. Miren, tal vez me voy a adelantar en estos testimonios, o mejor más adelante. Nuestra lengua, lo que hablamos, nos conduce a la derrota o a la victoria en Jesús. Y hay muchos cristianos que son muy descuidados. Así que entonces, nosotros escogemos poner a funcionar esta ley del Espíritu de vida al declarar las palabras de vida, la palabra de Dios. En Romanos 18:21, ¿lo están poniendo? Léanlo. La muerte y la vida están ¿en qué? ¿Usted puede declarar vida o declarar muerte? Declarar victoria o declarar derrota. Si no hablamos vida sobre las diferentes áreas y situaciones de nuestra vida, la ley de muerte seguirá obrando libremente. Muchos cristianos no saben esto, pero es cierto. Aunque ya hayamos nacido de nuevo y Jesús haya derramado su sangre para darnos la autoridad de disfrutar su vida victoriosa, si hablamos como el mundo, obtendremos resultados negativos. ¿Me están escuchando? ¿Me explico o no me explico? Quizá usted diga, pero a veces mi primera reacción ante una situación que tengo, una situación de desastre, a veces mi primera reacción es una situación de enojo y resulto diciendo cosas que en realidad no quería decir. De seguro ese tipo de palabras no marcará ninguna diferencia. Es lo que nosotros decimos a veces. No creo que eso traiga consecuencias. Sí, lo que usted diga, lo que usted declare, lo va a llevar a la victoria o a la derrota, al triunfo o al desastre. De hecho, las primeras palabras que declare ante una situación revelarán qué sucederá con usted. Estas mostrarán lo que hay almacenado en gran abundancia en su interior. Dijo el Señor Jesucristo ahí en San Mateo 12, 34 al 35. San Mateo 12, 34 al 35. Estaba hablando a los fariseos. Las palabras, él estaba hablando a los religiosos de su tiempo. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
¿De qué está lleno tu corazón? ¿De qué? ¿De qué? Y luego dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Pero usted tal vez esté pensando o diga, pero esos versículos no aplican para mí. Pues no tengo en mi corazón ningún mal tesoro. ¿Está seguro? ¿Está seguro que nunca ha actuado como las personas que se describen en Hebreos 3:12, que tienen un corazón malo de incredulidad? Así dice, hay creyentes que tienen un corazón malo de incredulidad. ¿Me está escuchando? No son asesinos, ni nada por el estilo, no son borrachos, no son pendencieros, solo son hijos de Dios que no toleran la incredulidad. Solo son hijos de Dios que toleran la incredulidad y el temor y hablan conforme a estos. Debemos admitir que muchos hemos actuado de esa manera alguna vez. Y eso se puede volver algo tan común que puede parecer insignificante. Sin embargo, de acuerdo con la Biblia, las palabras de incredulidad y temor sí son un gran problema. Son malas y dan como resultado cosas malas en nuestra vida. Por esa razón Dios nos advierte una y otra vez acerca de las palabras que declaramos. ¿Qué habla? ¿Qué habla ante una situación de problemas, de diagnósticos, de situaciones difíciles? ¿Qué habla? ¿Qué dice? Vamos a leer allí en el libro de Proverbios varios versículos. Dice Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma, ¿guarda de qué? ¿Cómo no estaremos angustiados cuando guardamos nuestra boca? Cuando antes de hablar pensamos, ¿qué voy a decir? A veces hablamos torpemente. También allí en Proverbios 13:2 dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. ¿Quiénes son los predicadores? Los que hablan así cualquier tontería, los que no hablan conforme a la palabra del Señor. Dice Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 18:7, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos ¿para qué? Para su alma. Proverbios 8:24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Ahora prestemos atención a Proverbios 4:24 de Proverbios. La perversidad de la boca es una boca en desobediencia. Es una boca que cede ante la ley del pecado y de la muerte, en vez de rendirse ante la ley de vida en Cristo Jesús. Declarar cosas contrarias a la palabra de Dios, escúchame bien, declarar cosas contrarias a la palabra de Dios, es decir, tener una boca perversa, llevarla a un círculo mortal, y si no se detiene con arrepentimiento, con la sangre de Jesús y con la palabra, usted puede culminar en destrucción. Me da pena lo que voy a decir. Allá en la Ciudad de México hace años, estaban enterrando a don Pedro Hernández, le llamaban Pedrito. Yo lo conocí. Y cuando lo estaban enterrando en el panteón, con el debido respeto, ya está con el Señor mi pastor. Él dijo, el próximo voy a ser yo. Se le salió, el próximo voy a ser yo. Y al poco tiempo mi pastor murió.
porque hizo activar la ley del pecado y de la muerte. No habló conforme a la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado antes de hablar. Tenemos que pensar qué voy a decir. Si su corazón está lleno de la palabra de Dios, usted va a hablar eso. Ayer sepultaron a la esposa de mi pastor, pero vivió muchos años ella todavía. Pero él descuidadamente dijo cuando estaban sepultando a don Pedrito Hernández, el próximo voy a ser yo. Tal vez lo dijo de vacilada o como haya sido, pero fue un descuido. Y al poco tiempo él murió. Tenga cuidado. Él tiene un tiempo para cada uno de sus hijos. ¿O cuántos ya se quieren ir allá con el Señor? Quiero orar por ustedes para que se vayan ya. ¿Cuántos? Yo tengo mucho que hacer todavía. Yo tengo mucho que hacer todavía. Así que entonces, declarar cosas contrarias a la palabra de Dios, es decir, tener una boca perversa y llevarlo a un círculo mortal, y si no se detiene con arrepentimiento, con la sangre de Jesús y con la palabra, usted puede culminar en destrucción. Una mujer tuvo un accidente. Iba el esposo, iban los hijos pequeños, y cuando iban a pasar en una intersección, un carro se pasó el alto y los destruyó. Casi partió el dos en el carro que ellas iban. Esa mujer se levantó y empezó a hablar en lenguas, empezó a orar y empezó a decir: Señor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro sanador, viendo a sus hijos ahí tirados, sangrando de la cabeza y etcétera. Los llevaron al hospital, estaban muy delicados de salud. El esposo, cuando la vio y le dijo: ¿cómo estás?, le dijo a la esposa: pues estoy bien, Él es mi sanador. Y él estuvo hablando y ¿saben lo que dijo? Soy hombre muerto. Él no le había pasado nada. Y a los pocos días murió este hombre por hablar cosas incorrectas. Por hablar cosas incorrectas. Así que entonces, lo que hablemos, lo que digamos descuidadamente, eso nos va a suceder. Así que tengamos cuidado. Ahora, ¿hay soluciones para esto? ¿Cuántos han hablado descomedidamente o descuidadamente? Cuando tiene un accidente. Ya me lo temía. Esto era lo que me iba a pasar. Cuando le regresan los síntomas. Ya me regresó otra vez esto. Estoy como bruja, no tengo nada. Y tantas tonterías que a veces los cristianos hablan, y lo que digan, eso les va a suceder. ¿Hay soluciones para esto? Sí hay. Miren, hace rato le preguntaba a Omar, porque él es el que lleva a veces la memoria. He tenido situaciones difíciles en mi salud. Hace 11 años, por cargar una maceta pesada en la parte de arriba, me lastimé la espina dorsal. Era un sábado. Yo estaba estudiando allí en mi estudio. También en otra ocasión, por una garrafa, me lastimé la espina dorsal. Y no entiendo. Y después de levantar esa pesada maceta en la parte alta, una maceta así grandota, me quedé así todo. Al día siguiente fuimos al bulevar, que era domingo. Estacioné el carro en el estacionamiento que nos rentaban allí. Y yo iba así. Y mi esposa, que es medio criticona, dice: oye, Fidel, tienes una ala más baja. Yo caminaba así. Y la verdad, no podía sentarme. Tenía que agarrarme y sentarme. Era una situación difícil, de veras terrible. Total que fui a ver a un especialista en un hospital ahí por Reforma.
me dijeron tiene que hacerse una, ¿cómo se llama? Resonancia nuclear. Fui allá cerca del Hospital Civil en un lugar, me metieron una cápsula así, toda tremenda, me quedaba aquí la cápsula y me metieron allí no sé cuánto tiempo y yo ya quería salir ahí acostado. Cuando me dieron el diagnóstico de la resonancia nuclear, me dijo, mire, su espina dorsal está curva, tiene un problema, ¿cómo se llama? Una hernia, esto y esto y esto. Y yo dije, está bien lo que dicen los médicos, lo que la ciencia dice y no lo refuto. Pero salí casi gritando, Jesús, por tus heridas fui sanado. Soy sanado por tus heridas en la cruz del Calvario. Y no acepto esto. Escúchenme bien. No quiero decir que no tomo de vez en cuando alguna pastilla para algo, pero para ese efecto no tomé una sola pastilla. Hasta ahora estoy bien. Hasta ahora estoy bien. Sus primeras palabras ante una situación difícil, eso van a marcar una diferencia, para bien o para mal, para llevarla a la victoria o a la derrota, a la salud o a la muerte inclusive. Tiene que tener cuidado, hablo a los creyentes principalmente, que ya cuidemos lo que hablamos, que no hablemos torpezas, que no seamos prevaricadores, que hablamos sin ton ni son. Es que no lo quise decir, pero ya lo dijiste y lo que digas te será hecho. ¿Me están escuchando? No estoy tratando de intimidarlo, sino que hagamos funcionar siempre en nuestra vida la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús. Porque de otra manera haremos funcionar la ley del pecado y de la muerte. Simplemente lo que digas te será hecho. Ayer, no entiendo, en el pasillo de mi casa, a la entrada casi de la puerta de la calle, había una maceta con una pata de elefante. Y yo dije, pues la voy a poner allí, mejor arribita. Pero estaba la escalera así, que tiene unas plastas de mezcla con cemento y que están pintadas, pero son filosas. Y no me di cuenta y cuando acerqué la maceta y la quise levantar, que me doy un trancazo. Perdóneme la expresión. Y mira nomás, ya te lo dije y me empieza a regañar la señora. ¿Para qué lo haces? Y que esto y aquello. La ven chiquita, pero... Y sí, mire, me salió sangre y todo eso. Y le dije, está bien, estoy bien. Estoy sano. Lo único que me di cuenta es que no tengo protección. Me limpió con alcohol y me puso una cosita por allí. Hoy en la mañana dice, te pongo otro. No, le digo, estoy bien. Soy sano por las heridas de Cristo. No estoy diciendo que no vaya a un médico si tiene que hacerlo. ¿Me está escuchando? Que no se me malinterprete. Pero, ¿de qué está lleno su corazón? ¿De incredulidad o está lleno de la palabra? Tenemos que confesar lo que Dios dice, lo que dice su palabra. Estoy más que nada tratando de darles una enseñanza, no de entretenerlos, porque yo lo he experimentado. Y ayer me regañó y hasta uno de mis yernos llegó en la tarde y me dijo, pues es que acuérdese que somos sus escuderos, para que no le llegue a usted. No te preocupes, estoy bien, estoy sano. Contador Barrón, no tenemos protección, pero debemos cuidarnos. Pero es que la escalera está así, dentro de la casa y con plastas. Algún día pueden verla. Y están filosas esas plastas. Así que cuando metí
la maceta metí la cabeza también y mira. Pero estoy sano. Estoy sano. Acuérdense lo que dice la palabra. Lo que digas te será hecho. Que le dieron un diagnóstico, declare la palabra. ¿Me está escuchando? No que diga, estos médicos no saben nada. Sí saben. Gracias a Dios por los médicos. Gracias a Dios por todos aquellos que trabajan por el lado natural. Pero estos son leyes sobrenaturales. Tenemos que declarar lo que la palabra de Dios dice. Así que entonces, tal vez alguno esté pensando, bueno, yo he hablado descomedidamente, he hablado cosas que no debe hablar, ¿qué hacer ahora? ¿Habrá solución para esto? Sí hay. Sí hay solución para las cosas negativas. ¿Cómo? Arrepentirnos, como dice Primera de Juan 1:9. ¿Cómo dice la carta de San Juan, la primera carta de San Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La incredulidad es una maldad. Si usted está con alguna enfermedad, dice, otra vez ya me volvió. Creo que esto no voy a curarme nunca. A lo mejor mañana no amanezco. Arrepiéntase y declare lo que dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Declare lo que dice la palabra y siga viendo a los médicos. No estoy diciendo ya déjelos, pero declare lo que Dios dice. Por las heridas de Cristo. Vamos a leer allí para que lo aprendamos bien. Isaías 53 parece 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Y qué? Por su llaga, por su muerte, fuimos nosotros curados. Declare la palabra. Están los síntomas, está el diagnóstico, pero ¿qué debe hacer? Hay otro hombre, Kenyon, si no mal recuerdo, que dice que hay 3 cosas. Lo que dicen los síntomas, lo que dice el diagnóstico y lo que dice la palabra. Y lo que usted confiese de esos 3, eso va a suceder. Si confiesa, ya me regresaron otra vez los síntomas. Creo que me voy a poner mal. Eso le va a suceder. O lo que digan los diagnósticos, yo ya lo sabía. Lo que usted confiese va a ser. Pero si usted dice, Señor, por tus heridas fui sanado, manténgase allí, declare la palabra y Dios va a hacer un milagro. Porque estará echando a andar la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el cual nos libra del pecado y de la muerte. ¿Sí me explico? ¿Sí me doy a entender o no? Así que entonces, ¿ya se dio cuenta de que las primeras palabras son un asunto tan serio y poderoso? Quizá usted diga, sí, pero ¿qué puedo hacer con lo que ya dije? Ahora puedo ver que estas activan la ley del pecado y de la muerte y ya empezaron a llevar las cosas hacia la dirección equivocada. Borre esas palabras. ¿Cómo lo puede hacer? Lo que dice San Juan en su primera carta 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, o sea, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué tiene que confesar su pecado? Porque al hacerlo está expresando palabras de arrepentimiento. Arrepentirse significa dar una vuelta en U y decir, voy a tomar el camino correcto que es tu palabra.
Eso es arrepentirse. Pedirle perdón a Dios, Señor, perdóname por las palabras que he mencionado, que he dicho, y enumere las cosas y arrepiéntase de eso y confiese lo que la palabra de Dios dice. Yo lo aprendí casi desde el inicio de mi vida cristiana. El ministerio en el que Dios me metió fue meteórico. A los 6 meses mi pastor ya me había puesto como pastor allá por la avenida de los 100 metros, donde está la central del norte, Insurgentes Norte. Ni sabía el ABC de la predicación. Ahora lo estoy apenas aprendiendo. Después me llamaron para ser líder nacional de jóvenes, organizando congresos hasta de 7,000 personas, organizando confraternidades que eran reuniones de jóvenes en diferentes iglesias, haciendo tantas cosas. Y a veces yo, leyendo lo que dice la palabra, confesaba, Señor, tú eres poderoso, eres mi Padre y me vas a dar lo que yo necesito. Yo confesaba que me iba a dar un carro el Señor. En confraternidades, con pastores y todos, ayudantes míos, confesaba, Dios me va a dar un carro. Yo no tenía a veces ni para el pasaje. Y don Abundio Bello, no sé si viva, pastor allá cerca del aeropuerto, donde dice que había un instituto bíblico. Y Rodrigo Rangel, cuando me veían en algunas confraternidades, Dios me va a dar un carro. Dios me va a dar un carro. Dios me va a dar un carro. Y se codeaban y decía, oye, Fidel está cambiando de modelo cada año. Y cuando me dio mi primer carro, que era oaxaqueño, pusieron cierre a su boca. Después siguió. En el año 77 Dios me dio una combi. ¿Está el dueño de la combi todavía? ¿Está aquí? Una combi del año. ¿Cómo sucedió eso? Un pastor del Canadá vino a la Ciudad de México, habló con el hermano Myers y dijo, hermano, ¿cómo está la obra de Dios aquí en México? Y le explicó las ciudades diferentes, los pueblos y demás, porque él conoce toda la obra de Dios en México. Y dice, y tengo un hijo espiritual que está en Oaxaca. ¿Y cómo se llama? Fidel Hernández. Y mientras siguieron platicando, dice el pastor, dice, oiga, el Espíritu Santo me acaba de decir que a él tenemos que regalarle un carro. No traigo dinero ahorita, pero llegando al Canadá, recojo lo que hay en la iglesia y le mando el dinero para que le compre un carro. Un carro último modelo, una combi. Porque su intención del hermano Myers era comprarme un jeep para ir a la sierra, a los pueblos y demás. Pero mis hijas estaban pequeñas. Y cuando yo salía disque de vacaciones para visitar a mis padres, a mis suegros, esas eran mis vacaciones. ¿A dónde los iba a llevar en un jeep que es pesado? ¿Se han subido a un jeep? Llega usted con todo maltratado de la espina dorsal. Y le dije al hermano Mayer, oiga, ¿y no puedo comprar mejor una combi? No, como tú quieras. Compramos la combi en Azcapotzalco. Cuando salíamos de los patios de ese lugar, iba a salir ya a la calle de los patios, cuando Dios me habla así, hijo, ¿te acuerdas? Cuando me conociste te dije que yo te daría todo lo que necesitas. Y esto te lo he dado. Me detuve, derramé unas lágrimas, me citó ese pasaje de San Mateo 6:33. Yo te dije que si buscaras, ¿cómo dice? San Mateo 6:33. Yo lo aprendí, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué hablaba? De las cosas materiales, de las diferentes cosas buenas. Cuando eso resonó en mi espíritu, detuve el carro y derramé unas lágrimas. El hermano Mayer va junto a mí. Dije, Señor, gracias. Y así con lágrimas en los ojos salí a la calle. Dios tiene lo mejor para sus hijos.
Pero muchos de ustedes están deteniendo por su forma de hablar y por su desobediencia. Dios no es infiel. Tengo 48 años y meses de haberle entregado mi vida al Señor, habiéndolo dejado todo, mi trabajo en las cortes penales, ganando tanto dinero. Mi sueldo no me interesaba, me daban propinas. ¿Para qué les explico más? Los abogados entienden eso. El teatro no me dejó mucho dinero, lo dejé todo. Dejé el pecado, dejé la borrachera, dejé tantas cosas. Yo les vuelvo a repetir esas frases que le dije al Señor. Y perdí muchas cosas según el mundo. No perdí nada. Lo gané todo con mi Señor, que es el dueño del oro y la plata y de todas las piedras preciosas. O me ven que ando con pantalones allí de pobres muchachos que a veces no tienen para pantalones, todos de las rodillas desrapados y de la cola, del trasero. Imagínense que un día viene el pastor así, dice, este es el pastor de convivencia, todo desarrapado. Cómprele un pantalón. Dios es fiel si nosotros somos sus hijos y hijos obedientes. Si no, no le echen la culpa a Dios. No digan, Dios, ¿por qué a otros les das y a mí no? Ponte en el lugar correcto de la bendición. Ajústate ahí. Fuera de eso, no hay. Por eso muchos allá en el mundo se meten en tantas cosas. Jovencitos están metidos en cosas ilícitas, porque todo lo quieren fácil, hombres y mujeres inclusive. Pero los hijos de Dios tenemos un Padre que es el dueño de todas las cosas. Ahora, claro, si dice, bueno, si Dios es mi Padre, bueno, pues vieja, ahora ya ponme una hamaca y ponme una coca y todo el día le voy a decir, Señor, tú eres mi Padre y tú eres mi proveedor y todo eso. ¿Y no se va a trabajar? Pues, ¿cómo? Dios va a bendecir la obra de su trabajo. El que no trabaja, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué? Que no trabaja, que no coma. Así que entonces, ¿qué podemos hacer ante una situación donde ya la regamos? Vamos a hablar así torpemente. Hemos dicho cosas que no debíamos haber dicho. Hablando de enfermedad, hablando de situaciones difíciles, de cosas penosas. Hace unos días platiqué con una dama, no sé si está aquí. Quiso hablar conmigo, hablé con mi hijo y su esposa. Y las primeras palabras que le dijo a su esposo, le dijo, pero no sé cómo le diría, pero dijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Y yo dije, qué mujer tan sabia. Dios proveerá. Señoritas solteras, Dios proveerá. Dios proveerá. Pero no, es que ya se me pasó el último camión, ya ni uno de seguro, ni un extra ya mandan. No, Dios a su tiempo te dará la persona que será tu esposa o tu esposo. Pero pues a veces algunos ni oran. Dice mi esposa, le da consejo a las muchachas, hay que orar, orando, ¿y qué más? Con el mazo dando, ¿verdad? Si quieres tener una vida exitosa, cásate con una persona que sea creyente, hombre o mujer. Me refiero a las muchachas con un hombre creyente, a los hombres con una mujer creyente. Porque si te casas en yugo desigual, ¿has visto algún día que estén arando los agricultores con un burro allí y un caballo allí grandote? ¿Se ven bien? Es un yugo desigual. El burro no arranca tanto. El caballo es el que dice. 2 bueyes para las yuntas que jalan parejo. Dios está dispuesto a darnos cosas buenas porque somos sus hijos y sus hijas. ¿Me está escuchando? Así que entonces,
¿Por qué tiene que confesar su pecado? Al haber hablado torpemente. Porque al hacerlo está expresando palabras de arrepentimiento. Arrepentirse, vuelvo a repetir, significa virar en U y volver al camino. Comience a mover las cosas a la dirección correcta. Tome el camino correcto. La ley del Espíritu de vida, tómela y declare la palabra. Ya no hable torpemente. Cuando se arrepienta, estoy hablando a algunos, cuando se arrepienta, cerciórese que sus palabras no le vuelvan a causar problemas en el futuro. Lea lo que dice Proverbios 4:24. Allí en Proverbios 4:24 enseña con respecto a la perversión de la boca. Y después leeremos los versículos 20 al 23 y descubrirá que Dios nos enseña cómo hacerlo. Así que dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. ¿Lo podemos repetir? Hijo mío o hija mía, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si usted implementa este proceso, su corazón estará lleno de la palabra de Dios y no quedará lugar para nada más. Por consiguiente, cuando las situaciones difíciles vengan, cuando las presiones vengan, sus primeras palabras sean palabras de fe. Ya les he puesto el ejemplo que yo he tratado de hacer. Cuando llegamos, no teníamos a veces comida, pero nunca nos quejamos. Mis hijas no tuvieron un dulce. Mis hijas se vestían de ropa usada. Su servidor también. Porque yo entregué mi vida al Señor y lo dejé todo. El hermano Mayer me dijo: hoy ahí tengo un saco Sport, a ver si te queda. Pues no estoy choncho ahora, pero estaba más o menos. ¿Sabes a dónde me quedaba el saco Sport? Los mariachis a veces le ponen un hilo de un botón a otro. Yo dije: creo que voy a ponerle un botón para que me cierre. Mi cuñada Catalina, que ya está con el Señor, le decía a mi esposa: ya dile a Fidel que se quite ese saco para ese retrato. No tenía otro. No me importaba. Yo lo dejé todo. Iba a un pueblo o a una otra ciudad, no tenía a veces ni para regresar. Tuve que dejar a veces mi reloj. No me importaba. Y por eso, en mi caso, Dios ha sido fiel. Ha sido fiel con mis hijas. Ha sido fiel con mi hijo. Ha sido fiel con toda mi familia. Mis hijas tienen sus casas aquí. Si algún día algún chismoso, malintencionado dice: mira, el pastor se quedó con una parte de terreno ahí. No, los que son desde que compramos el terreno saben que compramos 15,445 metros para el auditorio, aunque nos afectaron el gobierno, casi 5,000 metros. Y se compró otra 1,5 hectáreas de algunos creyentes, comprando 500, 300, yo compré 1,000 metros porque lo estábamos pagando en abonos por letras. Dije que compro 1,000 metros. No tomamos nada de lo que no es nuestro. Yo no podría ser un siervo de Dios si estoy tomando lo que no es mío. Hemos visto la gloria de Dios. Pero que la pasamos difíciles, sí la pasamos, pero no nos quejamos. Aquí está una de mis hijas, Ileana. Él sufrió, como otras de mis hijas,
sufrió las carencias. Pero ella dice, ella es una profesionista también. Nunca nos quejamos. Siempre estuvimos de acuerdo. Y voy a decirles algo. Los oaxaqueños y oaxaqueñas son preciosos. Nunca nos dejaron sin comer. Yo tendría como 2 meses escasamente y empecé a salir a Miahuatlán, a los pueblos, acá y allá. Son varios pueblos que yo visitaba, Palo Grande, Tepehuaje, La Soledad y otros pueblos por allí, la misma ciudad de Miahuatlán, Citla y todo ese rumbo. ¿Saben qué? A los 2 meses que empecé a salir, la gente preciosa de Oaxaca decían, le traje este quesito, le traje estas tostadas, le traje estas pistaches oaxaqueños. ¿Sí conocen los pistaches oaxaqueños? ¿No los conocen o sí? Ay, ¿no conocen los pistaches oaxaqueños? Se lo pone uno aquí y le quita la cascarita. O se los echa en taco, una tortilla caliente, imagínense, con chintestle, y le echa sus pepitas de calabaza, tostaditas ahí. Qué ricos. ¿Cuántos han comido así? Ay, no, yo nunca he comido. Pues el día que andes por la sierra y que no tengas otra cosa, te lo vas a comer. Nunca regresé de los pueblos sin bendición. Juanita Velasco, que fue una mujer de Dios, una mujer de oración, que sostuvo la obra de Dios mientras ella estuvo sobre esta tierra. Tal vez hacía comparaciones, llegaba a la cocina, allí donde estábamos en el bulevar, y veía en la cocina, dizque, ¿cómo se llama? ¿Qué nos habían hecho? Según nos habían hecho una cocina integral. Estaba así, la cocina integral. No era expertos, ahora sí tenemos una cocina llena de lotes, de calabazas, de huevos, de queso, de tortillas, de pepitas. Se quedaba así, Juanita, viendo, maravillada. Dice, ¿verdad que usted siempre tiene mucho? Le digo, sí, Juanita. ¿Cómo quisiera, llegado el momento, volverla a ver en su momento? Allá cuando el Señor venga por nosotros. Y así hombres fieles y mujeres fieles. Yo no tengo quejas de los oaxaqueños. Escúcheme bien, por eso me choca que haya discriminación. Gracias a Dios que, ¿cómo se llama este subdirector de Milenio? ¿Sí lo conocen? Un paisano nuestro. Dicen, ay, es un indígena. Es el subdirector de Milenio. Y me gusta cómo habla. Yo quisiera un día conocerlo y estar con él. No hay de segunda, ni de tercera, ni de cuarta. Todos somos de primera, ¿sí o no? Aunque tengamos la cara morena y pelo, a veces me parto la raya para un lado y para otro. Yo amo a los oaxaqueños y los defiendo. Cuando yo empecé la vida cristiana ya como pastor me invitaron a los Estados Unidos. Y a veces cuando me daban el lugar decía, vengo de Oaxaca, es la tierra de Dios, es el ombligo del mundo. Y allí se va a sentar el Señor. Así que los invitamos a Oaxaca. Así que aunque su esposo sea morenito y todo chaparrito, es de primera. O su esposa. Algunos les llegan grandotes, ¿no? Pero gracias a Dios que han esperado a mis hijas. Esperaron mis hijas en Dios. Voy a decirles una confidencia. Mi Ana Ruth es la que se casó después. ¿Saben que Satanás trabajaba y decía, mira,
tu tía de hermana de tu mamá se murió y no se casó. La hermana de tu papá, Alicia, se murió y no se casó. Y Satanás trabajando, y tú te va a pasar lo mismo, porque pasaba el tiempo, aunque tuvo muchos pretendientes, entre ellos un pastor allá de San Diego y otro que hace grabaciones en México. Pero a veces le decía él a ella, no eran novios. Bueno, aquí tengo, los de Oaxaca son para puras sirvientas, pero tú no eres de Oaxaca. Y eso me chocó. Y a veces el enemigo trabajando, te vas a quedar para vestir no santos sino Biblias, forrar Biblias. Porque ahora ya no vestimos santos, ya no visten santos, ahora forran Biblias. Y así Satanás venía, pero ella esperó en Dios. Y ahí tienen ese muchacho que estaba en San Pedro Mixtepec, el güerito ese que vino, hasta que se cobró Canadá. ¿Saben por qué, señoritas? Con respeto lo digo, porque esperó en Dios. El que espera en Jehová, Dios va a hacer cosas grandes. Pero vamos a caminar con Dios. Así que si usted está pasando una situación difícil en estos tiempos, o sigue la enfermedad, o siguen los síntomas, usted empiece a declarar lo que dice la Biblia. La Biblia, la Biblia, la Biblia. Si alcanzan a ver, no me pegó mi esposa, Ya les dije para que no vieran, ay, mira esa chaparrita cómo puede, les dio los rasguñones. No fue por meter la maceta. Y no me di cuenta y ¡basta! Así que gracias a Dios, pero le dije a mi esposa, está bien, todo estoy bien, no hay problema. Mis hijas, pues luego Marisela y Ana Ruth, no, pues que vamos a ir a... No, le digo, soy bien. Y estoy bien, gracias a Dios, porque por las heridas de Cristo yo fui sanado. Así que entonces, si usted, vamos a repetir lo que dice el versículo que leímos. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, o sea, de las palabras. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si usted implementa este proceso, su corazón estará tan lleno de la palabra que no quedará lugar para nada más. Por consiguiente, cuando las situaciones difíciles, cuando las presiones vengan, sus primeras palabras serán palabras de fe. De usted emanarán las buenas cosas del buen tesoro de su corazón sin siquiera pensarlo. Ya he hablado en otros tiempos acerca de estos temas. Los he predicado ya aquí también. Pero ayer, que fue lo último que me pasó, dije, soy sano por el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Estoy sano. Casi lo grité, estoy sano. Chorreando un poquito, sí. A lo mejor me sobraba un poquito de sangre. Pues tiramos un poquito. Así que lo grité, casi le dije a mi esposa, ya estoy bien. Hoy me dije, ¿cómo está? Estoy bien. Quizá usted pregunte, ¿y le dejó de doler cuando usted gritó lo de su cabeza? No, pero seguí confesando. No es que ya confesó y ahora sí ya no me duele, no, me siguió doliendo, pero yo dije, Señor, estoy sano y estoy bien. Así que entonces, las primeras palabras, escuche bien, las primeras palabras que salgan de su boca, son con relación a la situación que ustedes pasen. Activarán la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús o la ley del pecado y de la muerte. Así que entonces, cuide lo que va a confesar, aunque síntomas vengan, aunque situaciones sucedan, aunque dolores vengan.
Llénese de la palabra de Dios y las primeras palabras que sean, confiéselas. Así que eso es lo más maravilloso acerca de las leyes. Funcionan cada vez que alguien las activa. Recuerde eso a partir de hoy y use sus primeras palabras para poner a funcionar la ley del Espíritu de vida a su favor. Para terminar, si alguno de ustedes ha hablado equivocadamente, arrepiéntase. Vamos a ponernos de pie y si algo está sucediendo en su vida porque usted habló cosas contrarias a la palabra de Dios, activó la ley del pecado y de la muerte. Si usted no tiene el tiempo para recordar por qué esta situación está así, váyase con ese pensamiento y cuando esté en su casa solo o sola, arrepiéntase de sus pecados. Dígale, Señor, perdóname porque hablé descomedidamente. No hablé tu palabra. No hablé lo que debía hablar. Hablé tonterías. Fui un prevaricador o una prevaricadora que hablé tonterías, que hablé cosas sin ton ni son. Dios está aquí para algunos, para algunas que quieran ahorita y que estén pasando por una situación, cualquier cosa que sea. Si usted no está pasando por situaciones difíciles, dele gracias a Dios porque Dios es fiel a sus promesas. Él está aquí en esta hora. Yo le estoy dando testimonio de mi vida, porque ¿de qué le hablaría? ¿De la letra nada más? ¿Sin la experiencia? No se respaldaría la palabra, pero hablo de la fidelidad de Dios en todas las áreas de mi vida. Escúcheme bien. Hay lugares a donde dice, aquí no aceptamos gente sencilla, váyanse a otro lugar. Aquí son bienvenidos todos, la gente sencilla, la gente profesional, los que quieran venir, son bienvenidos, son apreciados de parte de nosotros como pastores, de parte de los demás, son bienvenidos. No importa qué tan grande sea en el mundo, Dios nos tiene como hijos e hijas. Si usted está pasando por una situación, arrepiéntase, vuelva al camino correcto, pídale perdón a Dios, como dice San Juan, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo he tenido que hacerlo respecto de otras cosas en otro tiempo. He dicho, perdóname, Señor, porque hablé palabras fuera de orden, descomedidamente. Y si usted no llévese este mensaje, acuérdese cuando le suceda algo adverso, alguna situación difícil, cuide lo que va a hablar. No hable torpemente. Ya me regreso otra vez. Creo que ahora sí me voy a morir. Que esto, que aquello. Ando como bruja porque no tengo ni para el pasaje. Ya no hable torpezas. Diga, tú eres mi proveedor, Señor. Tú eres mi Padre. Eres el dueño del oro y la plata. Le voy a dar un consejo. Sea fiel con Dios. Muchos tendrían mucho más si fueran fieles en sus diezmos y ofrendas. Pero aquí no obligamos a nadie a que dé a fuerza. Aquí les enseñamos la palabra y usted decidirá qué va a hacer. Padre, te damos gracias. Gracias porque he aprendido a través de los años a cuidar las primeras palabras. Desde un principio me enseñaste que tú eras mi proveedor, que eras mi Padre, que tú suplirás todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria. Lo aprendí a temprana edad espiritual y hasta ahora has sido fiel no solamente conmigo, sino con mis hijas, con mi hijo, con mi nuera, con mis yernos y también serás fiel con mis nietos y nietas. Y te damos gracias, Señor, así como serás fiel con cada uno de tus hijos, porque si te hemos aceptado como Padre
y nos hemos dispuesto a obedecerte, tú serás fiel con nosotros. De otra manera, podemos detener toda clase de bendiciones, podemos seguir funcionando como el mundo o con la ley del pecado y de la muerte. Pero tú quieres que vivamos por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Yo he aprendido eso a través de los años y has sido fiel. Que seas fiel con tus hijos y con cada uno de ellos. Padre, hoy te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Gracias a ti, Señor. Gracias a ti en el nombre de Jesús.